En un inicio, estas representaciones eran rituales religiosos de culto a dioses específicos como Dioniso. Posteriormente fue desarrollándose como un género artístico poético. Los grandes dramaturgos clásicos de Grecia, como Sófocles, Eurípides y Esquilo, emplearon la tragedia y en menor medida la comedia como forma de interpelar su cultura y exponer los dramas culturales de la época que aún en el presente se estudian y representan. ¿Por qué podemos considerar el teatro como un género literario? Bueno, cuando pensamos en el teatro, generalmente lo asociamos al género cinematográfico, y no cabe duda de que el teatro es un arte escénico. Su fin es ser representado por actores en un escenario frente a los espectadores, pero en esencia tiene las características propias de la literatura. Por ejemplo, surge de una historia creada y escrita por un autor, pero además la obra de teatro se escribe y se traduce en guión teatral, que es el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra. Es la base de todo lo que vendrá después. Sin el guión no existiría la representación escénica. ¿Qué características tiene el teatro como género literario? Bueno, el teatro como tal es muy distinto a la novela, en la que aparece un narrador, personajes protagónicos, secundarios, terciarios, aparece un conflicto principal, pero además otros conflictos que van a girar alrededor de cada personaje. En el caso del teatro, el objetivo primordial es ser representado de modo escénico. Su construcción como obra escrita debe adecuarse a este destino. Por ello, lo primero que llama la atención cuando leemos una obra de teatro es el protagonismo casi absoluto del diálogo entre personajes. El narrador solamente aparece detrás de las acotaciones. Durante la representación frente al público no se puede tener a un narrador realizando la misma función que haría en una novela. Solo se limita a detallar las acciones que los personajes realizan. Esto es lo que se haría en una novela, lo que se conoce como el lenguaje de acotaciones. En la novela también ocurre cuando describimos en el texto las acciones que realizan los personajes. De igual forma, en el teatro hay una descripción de lo que hace cada personaje en la novela y en el teatro. ¿Cuál es la diferencia? En que el teatro tiene un carácter más indicativo, son como instrucciones directas que se le da a cada personaje para que sepa cómo debe actuar. El teatro, además, consiste en una puesta en escena, o sea, es la representación en vivo de alguna historia o alguna situación en la que interactúan distintos personajes, ya sea en un teatro, un anfiteatro, un auditorio, etc. Por lo general se representa ante un público o audiencia que, dependiendo del tipo de puesta en escena, puede verse más o menos involucrado en la pieza, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación en ella. Además, requiere la actuación de profesionales entrenados en la representación, o sea, propios actores que encarnan los diferentes personajes y le dan vida a ellos. Antiguamente, estos personajes eran solo hombres y usaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje. Esto aún se puede ver en variantes teatrales orientales, como el teatro del no japonés. Los relatos siempre ocurren en presencia del público, o sea, en un presente recreado, donde rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia. El espacio teatral es otro elemento dentro del teatro que puede contener material escenográfico, o sea, decoración, ambientación, así como la utilería, o puede apelar a la imaginación.